Bien, hermanos, acompáñenme por favor a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Evangelio de Lucas, capítulo 24. Vamos a leer del verso 36 al 49, hermanos, por favor, alternadamente. Son algunos versículos, así que vamos a unirnos en esta lectura alternada. Comienzo con el verso 36, ustedes el 37 y nos unimos en el verso 49. Vamos a esperar que todos tengamos la porción para poder comenzar, hermanos, con esta lectura. Dice la palabra de nuestro Dios. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos, de gozo, no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Palabra de nuestro Dios, hermanos. En esta porción de Lucas nos recuerda parte de lo que el Señor Jesucristo encomendó a sus discípulos, parte de la tarea que nosotros como iglesia, hermanos, estamos necesitados de hacer, porque es ahí donde encontramos o podemos, hermanos, tener realmente el propósito por el cual el Señor Jesucristo vino a rescatarnos, vino a salvarnos. No es solamente gozar de las bendiciones que el Señor nos da, sino de poder participar en ese misterio, como dice la Escritura, de la reconciliación, de que le hablemos a la gente del Evangelio, como ya lo mencionábamos ahorita en la porción, pero también algo importante, hermanos, que atendamos precisamente a esa gran tarea que el Señor nos ha dado. En Mateo capítulo 28, si recordamos este pasaje, y si quiere acompañarme por favor para recordarlo, dice en el versículo 16, Mateo capítulo 28, versículo 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos, dice, dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Si vemos, hermanos, en el versículo 16 dice: pero los 11, y utiliza esta palabra, discípulos. En ocasiones, hermanos, dado a la costumbre cristiana o religiosa que tenemos en nuestro país, hemos crecido con estas dos palabras, discípulo o cristiano. Y en esta mañana queremos, hermanos, despejar las dudas si un discípulo es igual a un cristiano o si un cristiano es lo mismo que un discípulo. El Señor Jesucristo en esta porción nos dice
que él estaba ya con sus discípulos y los identifica como aquellos 11 hombres en donde les da la encomienda, la tarea o la recomendación de poder ir a predicar el evangelio a todo el mundo. Pero utiliza el término precisamente discípulo. Ahora, ¿qué es el discípulo? El término griego, hermanos, para esta palabra es matetes. La palabra matetes significa discípulo y es aquella persona que es un simple estudiante o un alumno. Es decir, un discípulo es un seguidor, alguien que se adhiere completamente a las enseñanzas de otro, haciendo de estas enseñanzas su regla de fe, pero también su regla de conducta. Entonces, un discípulo, hermano, podemos identificar a aquella persona que en la vida diaria se hace o se convierte en un seguidor de otra persona. Y yo quiero notarle aquí, a lo mejor no solamente es seguidor de alguien, sino seguidor de algo, ya que lo tomamos como parte de nuestro diario vivir. Entonces, un discípulo, hermanos, es aquella persona que sigue a otra y que toma esas enseñanzas como parte de su diario vivir. En el Nuevo Testamento encontramos también entonces a un grupo de hombres conocidos como los fariseos, quienes se enorgullecieron, hermanos, a sí mismos en que ellos se identificaban precisamente como discípulos, pero no eran discípulos del Señor Jesucristo. Si vamos por favor al Evangelio de Juan, capítulo 9, estos hombres que se identificaban como fariseos, también se identificaban como discípulos, pero no de la persona de nuestro Señor Jesucristo, sino dice el versículo 27 al 29 de Evangelio de Juan. ¿Estamos en la porción? Dice Juan 27 al 29, él le respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué no lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo. Y dicen los fariseos, versículo 28, pero nosotros, discípulos ¿de quién? De Moisés somos. Y dice el verso 29, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, dice, no sabemos de dónde sea. ¿A quién se estaban refiriendo? Al Señor Jesús. Entonces los fariseos, cuando veían al Señor Jesucristo, ellos veían que tenía seguidores, que tenía discípulos, pero los mismos fariseos se identificaban como discípulos de Moisés. Es decir, aquellos que tenían en su vida, que guardaban las reglas y esa enseñanza de la ley. Por eso se identificaban, hermanos, precisamente como discípulos de Moisés. Con esta definición, hermano, entonces entendemos que en la vida usted y yo podemos ser discípulos de alguien o también discípulos de algo. También encontramos, hermanos, que a los seguidores de Jesús, en parte de las Escrituras, se les llamó también sus discípulos, mucho antes de que se les llamara a los seguidores de Jesús, como conocemos ahorita el término cristiano. Lo primero que identificaron aquellos seguidores de Jesús fue la palabra discípulo. Entonces, ¿qué identificaba a esos discípulos? Que utilizaban las enseñanzas de Jesús como su única regla de fe y de práctica. En Mateo capítulo 9, el versículo 9, hermanos, dice de la siguiente manera: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Dice, y se levantó y le siguió. Fue un seguidor de Jesucristo. Su discipulado, hermanos, comenzó con el llamado de Jesús, y se necesitó que ellos ejercieran precisamente esa voluntad para poder seguirle. Dice la Escritura en esta porción que el Señor Jesucristo llamó a estos hombres, llamó a Mateo, pero no quedó allí el título o el nombre de discípulo. ¿Qué tuvo que pasar, hermanos, en la vida de estos hombres? ¿Qué tuvo que pasar en la vida de estos hombres que fueron llamados por el Señor Jesús? Dice
entonces que ellos tuvieron que ejercer una voluntad propia para seguirle. Se lo pongo de otra manera. Yo a usted le puedo decir, hermano, vamos a hacer la limpieza. Y usted dice, ah, sí, vamos a hacer la limpieza. Pero no todos van a seguir esa invitación. ¿Qué se necesita para ejercer esa invitación? Pues se necesita la voluntad propia de cada persona para aceptar esa invitación. Es lo mismo, hermanos, que pasó con la vida de los discípulos, en este caso de los apóstoles. Fueron llamados por el Señor Jesucristo, pero ellos necesitaron, hermanos, ejercer su voluntad para poder seguir a nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, la importancia de que cuando somos nuevos creyentes o pasamos por un estudio que conocemos como discipulado, entendamos que no se trata solamente de completar una serie de lecciones, sino se trata de ejercer la voluntad propia con la guía de Dios para vivir lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Podemos pensar mucho de los que estamos aquí, que tenemos años en el Evangelio, que hemos hecho muchos cursos. La otra vez les preguntaba, en cuántos cursos han estado, en cuántas clases, en cuántos estudios, y podemos, a lo mejor nos van a faltar manos de los dedos de las manos para poder enumerar, hermanos, cada uno de esos cursos en los cuales hemos estado. Pero no se trata de llenarnos de cursos, de lecciones, de enseñanzas, sino que cada lección, cada enseñanza, cada predicación, cada estudio tiene que ser parte, hermanos, de ese discipulado diario. Tiene que ser parte de ese diario vivir. En una ocasión alguien me dijo, pastor, pero yo ya fui discipulado y ya me sé todas las lecciones. Le digo, bueno, ahora hay que vivirlas, hermano. Que no se trata de aprenderlas, sino se trata de vivirlas. Y es precisamente, hermanos, eso lo que identifica al discípulo. Es eso lo que identifica al seguidor. No es solamente escuchar las enseñanzas, sino es vivir lo que aquel maestro, lo que aquella persona le está enseñando. Querramos o no, y aquí quiero ser muy claro, cada uno de nosotros, voy a decirlo de esta manera, somos maestros. Tenemos influencia sobre otras personas. Y hay personas que nos están observando. Hay personas que a lo mejor van a tratar de imitar nuestros pasos. Y la pregunta aquí, hermanos, es ¿cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos llevando nuestra vida? ¿Realmente conforme a lo que nosotros decimos ser, que somos seguidor de Cristo? ¿O realmente estamos llevando nuestra vida conforme a nuestras propias necesidades o decisiones? Por eso, hermanos, la importancia de ser un discípulo. Dentro del ministerio del Señor Jesucristo, cuando hablaba acerca de los discípulos, cuando la gente se le acercaba, cuando la gente le buscaba, tuvo un momento en su ministerio en el que se detuvo para explicarles de una manera clara, de una manera explícita, cuál iba a ser el costo que tenían que pagar por seguirlo. Yo no sé, hermanos, si usted alguna vez se ha detenido a pensar y a meditar cuál es el costo que estoy pagando por ser un seguidor del Señor Jesucristo. ¿Cuál es el costo que estoy pagando por ser un predicador del Señor Jesucristo? ¿Cuál es el costo que estoy pagando por ser un maestro de la palabra de nuestro Dios? Siempre, hermanos, vamos a tener que pagar un costo. Acompáñenme, por favor, al Evangelio de Lucas, capítulo 14, para ver parte, hermanos, de lo que él les hablaba, de cuál sería el costo que se tenía que pagar a toda aquella persona que quería seguirle. Lucas, capítulo 14. ¿Estamos ahí? Lucas 14, acompáñenme, por favor, con su vista. Vamos a ubicarnos en el versículo 25 y le voy a pedir que se unen un versículo más adelante. Lucas 14, versículo 25.
Dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo, no puede ser mi seguidor. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, no puede ser mi seguidor. Dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Versículo 33, únanse conmigo, hermanos. Dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El primer costo, hermanos, de seguir a Cristo, el primer costo de ser un discípulo, es que el discipulado, hermanos, requiere una vida totalmente entregada. Según la definición que veíamos hace un momento, una persona que se considera un discípulo es el seguidor de otra o de algo que toma esas enseñanzas como sus reglas de vida. Entonces, para poder ser un discípulo verdadero, como dice la Escritura, necesitamos, hermanos, tener una vida totalmente entregada a quien estamos siguiendo, y en este caso es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice el versículo 33, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y aquí vienen preguntas, pastor, pero ¿tengo que renunciar a mi trabajo? ¿Tengo que renunciar a mi familia? Porque en los versículos anteriores dice que tengo que aborrecer a padre, madre, hijos, hijas. ¿Tengo que aborrecer a mis amigos? ¿Qué es lo que tengo que dejar? Bueno, vamos a verlo en un momento. ¿Cuántas parábolas, hermanos, encontramos en esta porción? Si pusimos atención a la lectura. Encontramos dos. Versículo 28. Hablando de aquella persona que quiere edificar una torre. Y en el versículo 31, aquel rey que quiere ir a la guerra. ¿Qué es lo que tuvieron que hacer estos dos hombres en estos dos casos para poder comenzar a edificar una torre, pero para poder también ir a la guerra? ¿Cuál fue el primer paso que dieron? Dice que se sentaron. ¿Y qué hicieron? Calcularon los costos. Porque ¿qué iba a pasar, hermanos, si aquella persona que quiere edificar una torre y a mitad de la torre se queda inconclusa? O como dice aquí, solamente puso los cimientos, ya no pudo avanzar. Dice, pues va a ser la burla de todos. Dice, o el rey que va a pelear con 10,000 y aquel viene con 20,000, ¿qué va a pasar con el rey? Pues va a ser derrotado. Bueno, es lo mismo, hermanos, que sucede en nuestras vidas. Necesitamos pensar y calcular el costo que el Señor Jesucristo está demandando de nuestras vidas. Es importante, hermanos, que consideremos precisamente ese costo. Sin embargo, algunos pueden optar por rechazar y resistir a Dios. Pero también hay un costo de rechazar y resistir a Dios. En la vida dice que todo tiene un precio, ¿cierto o falso? Nada es gratis. Usted está en su casa, tiene agua potable, pero le llega un recibo con el agua. Y uno dice, pero el agua es de todos. Pues sí, pero hay que ir por ella entonces, si no quiere pagar el agua, ¿no? Hay un costo. Ahorita podemos decir lo único que no pagamos es por el aire que respiramos. Pero en estos tiempos hasta tenemos que tener un cubrebocas por ese aire que estamos respirando. Hay un costo.
tenemos, hermanos, en principio que sentarnos y planear y ver cuál es el costo que demanda el Señor Jesucristo de cada uno de sus seguidores, de cada uno de sus discípulos. El precio, hermanos, del que tiene que pagar el Señor Jesucristo, que tenemos que pagar por seguir al Señor Jesucristo, dice el versículo 33, es lo que leíamos. Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ese es el costo. ¿Y cuál es el costo? ¿A qué se refiere, hermanos, con renunciar a todo esto? No es otra cosa, hermanos, más que decir adiós a aquellas cosas en la cual tenemos mucha confianza, mucha esperanza, mucha fe, y no es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Un ejemplo: usted puede tener mucha confianza en su familia, que cuando esté en problemas de necesidad, su familia va a estar ahí. Y a veces amamos más la familia que a Dios. Otro ejemplo: usted puede decir adiós a su trabajo, no renunciando, pero cuando está ocupando, hermanos, un lugar tan importante, cuando a lo mejor dependemos totalmente de ese trabajo y no tenemos nuestra esperanza y nuestra fe puesta en Dios. Pastor, ¿tengo que renunciar? No. A lo que voy es que no podemos, hermanos, amar a alguien o a algo más que a Dios. Por eso el Señor Jesucristo dice: cualquiera de vosotros que no diga adiós a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ahorita usted puede tener un trabajo, el día de mañana Dios se lo puede cambiar, ¿cierto o falso? Le puede dar uno mejor. Y a veces nos dividimos tanto en un área. Usted y yo podemos tener un pasatiempo y nos podemos desvivir por ese pasatiempo, pero Dios se lo puede quitar, porque es un costo, hermanos, que necesitamos pagar para poder ser un verdadero discípulo del Señor Jesucristo. Pero el discipulado, hermanos, no solamente requiere de una vida totalmente entregada. Acompáñenme, por favor, al Evangelio de Mateo, capítulo 16. ¿Tengo que deshacerme de las comodidades, pastor? No, tampoco. Si Dios le ha bendecido con bienes, hermanos, qué bueno. Pero que no sea eso, ¿qué cosa? Un estorbo. O que amemos más lo que el Señor nos ha dado. Por eso es importante esa entrega completa a nuestro Dios. Mateo capítulo 16. Versículo 21, por favor, ayúdenme, acompáñenme con su vista. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a convenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Verso 24, hermanos, por favor, dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El discipulado, hermano, no solamente requiere de una entrega completa, sino requiere de sacrificio, porque dice el versículo 24: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esta, hermanos, fue una palabra hablada precisamente a los discípulos del Señor Jesucristo, para aquellos que genuinamente querían ir en pos de Él. Eran lo suficiente malo, hermanos, para los discípulos escuchar que Jesucristo iba a padecer en la cruz, iba a sufrir, iba a ser crucificado. Ellos le decían: no queremos que vayas a la cruz. ¿Y cuál fue la palabra que dijo el Señor Jesucristo en el versículo 23? Quítate delante de mí, Satanás, que me eres tropiezo.
Y no solamente les dijo, yo voy a sufrir en la cruz, yo voy a ser crucificado, sino que dice el versículo 24, si ustedes quieren seguirme, entonces tienen que negarse a sí mismos, tienen que tomar su cruz y seguirme. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente el Señor Jesucristo, hermanos, iba a padecer, sino que nosotros vamos a padecer. El discipulado, hermanos, requiere de sacrificios. Diferente tipo de sacrificios. Antes, cuando una persona se hacía cristiana, o le decía ahí la gente, ya es de los hermanos, pues siempre estábamos temerosos de que alguien se burlara de nosotros por tener una fe diferente a la mayoría. Y era parte, hermanos, del sacrificio o de las cosas que íbamos a padecer. Pero ahora, hermanos, Jesús dice, en primer lugar necesitas negarte a ti mismo. El negarnos a nosotros mismos, hermanos, no es lo mismo a ser abnegados. Porque cuando nos abnegamos es cuando lo hacemos de acuerdo a un propósito bueno o algo que nos conviene en ciertas actividades. Pero el negarnos a nosotros mismos, hermanos, no es otra cosa más que rendir todo nuestro ser a Cristo y determinamos obedecerle precisamente en toda la voluntad que tiene para nosotros. Lo que veamos en un principio, el discípulo necesita precisamente tener esas enseñanzas como su regla de vida. La naturaleza humana siempre, hermanos, va a querer complacerse a sí misma y no negarse a sí misma. Se lo pongo tan sencillo. Ahorita muchos de ustedes y de nosotros están trabajando desde sus casas, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando estamos trabajando desde nuestra casa? Si entramos a las 7 de la mañana, ¿a qué hora nos levantamos para poder comenzar las actividades? Pues 5 minutos antes, ¿verdad? Al cabo no tengo que bañarme, no tengo que alistarme, no tengo que hacer otras cosas. 5 minutitos antes y ya estoy listo. Pero hemos escuchado y visto casos, hermanos, en los cuales alumnos están tomando clases desde sus casas. ¿Sabe cómo están? En la cama. Nuestra naturaleza humana siempre va a querer que sea satisfecha. Porque es un descanso, porque es cómodo estar ahí y es correcto. Pero se necesita un sacrificio, hermanos, para poder hacer mejor las cosas, ¿cierto o falso? Para estar en el trabajo, un mejor sacrificio, levantarme a lo mejor una media hora antes, alistarme y todo, para estar ya listo y preparado. Igual para la escuela. Pero estamos en la casa, pero si queremos hacer las cosas mejor, necesitamos hacer un sacrificio. Dice el versículo 24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tenemos, hermanos, que hacer a un lado nuestra vieja naturaleza. El morir a sí mismo, hermanos, siempre va a ser algo terrible. Y si esperamos que sea una experiencia leve y placentera, pues entonces nos vamos a desilusionar. El morir a sí mismo es un mandato, hermanos, radical de la vida de todo discípulo. Pero no solamente Jesucristo demanda que nos neguemos a nosotros mismos, versículo 24. ¿Qué otra cosa, hermanos, está demandando ahí en cuanto al sacrificio? Dice el versículo, y tome su cruz. El tomar la cruz, hermanos, significa una cosa. Vamos en camino hacia cierta muerte y la única esperanza que tenemos, hermanos, es el poder de la resurrección. Porque dice la Escritura que habíamos sido condenados por cuanto todos hemos pecado. Íbamos camino a la condenación, pero el momento en que fuimos rescatados por el Señor Jesucristo, ahora, hermanos, tenemos precisamente esa esperanza en la resurrección. Como todos sabemos, la cruz era una manera, hermanos, de darle muerte a la gente. La cruz era un instrumento de tortura, ¿cierto o falso? Ahí fue morir en nuestro Señor Jesucristo, ahí fue a padecer y a pagar por nuestros pecados. Pero ¿sabe qué hemos hecho, hermanos, precisamente con esa cruz? 20 siglos después, quiero decir con esto que hemos limpiado y romantizado
el símbolo de la cruz. ¿Por qué? Porque ya todo el mundo trae una cruz como símbolo de esa religiosidad. Yo digo, ¿y por qué no nos cargamos una pistola o una horca o algo, una bala o otra cosa? Mucha gente utiliza la cruz y lo hemos romantizado, hermanos, en muchas ocasiones ya ese símbolo. Lo hemos limpiado, le hemos quitado, hermanos, la sangre que el Señor Jesucristo derramó, el sufrimiento que Él padeció. Y no lo estamos, hermanos, tomando de la manera correcta. Sin embargo, Jesucristo dijo, tienes que caminar por el camino de la muerte diariamente y seguirme, parafraseando, hermanos, este versículo. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. El tomar la cruz, hermanos, no es una ruta, sino que el tomar la cruz es ese viaje sin regreso. Porque desde el momento en que decidimos recibir a Cristo en nuestros corazones, hemos decidido, hermanos, también tomar esa cruz. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo cuando fue rumbo al Calvario? ¿No tomó ese madero en el cual iba a ser crucificado? ¿A dónde iba? ¿Un camino? A la muerte. Y es lo mismo, hermanos, en nuestro diario vivir. El ser discípulo requiere realmente de sacrificios. Tomar esa cruz, vamos diariamente camino hacia la muerte, de despojarnos de aquello, hermanos, que estorba en nuestra relación con Dios, pero tenemos una esperanza de la resurrección. Y es necesario, hermanos, entonces, que cuando estemos en este camino, siempre estemos tomando esa cruz. ¿Nos vamos a caer? Sí. Algunos grupos dicen que Jesucristo tuvo varias caídas, ¿verdad? Grupos religiosos. Y nos vamos a caer. ¿Pero qué pasó? El Señor Jesucristo retomó su cruz y siguió a la cruz, al Calvario, para pagar por nuestros pecados. Hubo un sacrificio. El discípulo, hermano, requiere precisamente de una entrega total, requiere de sacrificios. Pero acompáñenme por favor al Evangelio de Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Vamos a ver el tercer requisito o el tercer costo, hermanos, de ser discípulo del Señor Jesucristo. Juan capítulo 6, ¿estamos ahí? Dice el versículo 25, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Únanse conmigo en el verso 26, hermanos, por favor. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Versículo 26, respondiendo Jesús les dijo, ¿a quién les dijo? A los discípulos. Recordemos en un pasaje anterior, versículos anteriores, que habían seguido a Jesús porque les había dado de comer. Y al día siguiente dice que lo siguieron y Él les dice, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque, ¿qué dice? Comisteis del pan y os saciasteis. El discipulado, hermanos, también requiere de una convicción en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Estas personas admiraban, hermanos, a Jesús solo por lo que Él les había dado materialmente. Ellos no eran movidos, hermanos, por corazones llenos, sino eran movidos por estómagos llenos o movidos por estómagos vacíos, dependiendo la situación en la cual estuvieran. Habían sido saciados, se fueron, traían hambre, regresan. Y a veces, hermanos, hay discípulos o seguidores del Señor Jesucristo que así se comportan, que solamente cuando hay una necesidad entonces buscamos a Dios, que solamente cuando hay algo fuerte en nuestras vidas oramos fervientemente a Dios, que cuando pasamos por una prueba pedimos oración, hermanos, por parte de la iglesia. Y es ahí cuando estamos buscando solamente al Señor Jesucristo, cuando estamos pasando por alguna necesidad. Pero un verdadero discípulo cristiano, hermanos, es un creyente de Cristo,
que posee una vida a través del Espíritu Santo. Mira, ahí en el mismo capítulo, Juan capítulo 6, versículo 64, si pueden acompañarme con su vista, dice: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía que desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Versículo 66, hermanos, por favor. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos de sus discípulos, dice el versículo 66, volvieron atrás. ¿Y qué hicieron? Ya no andaban con él. Porque no querían tener una vida entregada, porque no querían hacer sacrificios, pero porque le buscaban solamente cuando había una necesidad. No todos, hermanos, los seguidores de Jesús fueron capaces de hacer semejante compromiso. Hubo muchos que abandonaron a Jesús después de un tiempo. Una vez que Jesús había descalificado todo motivo carnal que algunos de ellos tenían para seguirle, decidieron regresar atrás. Si nosotros, hermanos, pudiéramos hacer lo mismo, y hago esta pregunta: ¿cuántos en nuestras iglesias dejarían de seguirlo? ¿Cuántos de nuestros hermanos que conocemos en la fe, si Jesucristo en estos momentos diera nuestro corazón, nuestras motivaciones, cuántos dejarían o dejaríamos de seguirle? ¿Quién los puso en evidencia? ¿Los otros discípulos? ¿Los otros hermanos? Fue el mismo Señor Jesucristo, porque Él conocía su corazón. Sabía cuál era la motivación por la cual estaban siguiendo. ¿Cuántos hermanos, si el Señor Jesucristo hiciera lo mismo en este tiempo, cuántos de nuestras iglesias dejarían o dejaríamos de seguirle? Este tiempo, hermanos, de pandemia, que no estuvimos congregándonos, ¿cuántos dejamos de seguir a Cristo? Porque solo lo hacíamos como rutina o como religiosidad. En este tiempo de pandemia ha permitido que sea Dios quien ha pesado los corazones de cada uno de nosotros y probar, hermanos, si realmente hemos sido o somos sus discípulos. Un pastor dijo: parte de lo que nos enfrentamos ahorita como pastores es pues estar viendo el fruto de cada uno de la congregación. ¿Cuántos se han mantenido fieles? ¿Cuántos se han alejado? ¿Cuántos han buscado más a Dios? ¿Cuántos realmente se han entregado más? ¿Cuántos pues les ha parecido un tiempo de vacaciones de no estar en el templo? Hay iglesias, hermanos, en las cuales están promoviendo, fomentando seguir a Jesucristo solamente como un producto o como una manera de arreglar sus vidas, así como el pan arregló la vida, sació el hambre, la necesidad de aquellos discípulos en aquel tiempo del Señor Jesucristo. Pero tenemos que tener cuidado, hermanos, de no seguir al Señor Jesucristo solamente por interés o por una motivación equivocada. Tarde que temprano, el día de mañana, cuando estemos en la presencia de Dios, pues el Señor entonces va a develar todas las cosas. Y si no fuimos verdaderos discípulos, pues ahí entonces se va a pagar también el costo de haberle rechazado. Entonces, hermanos, el discípulo es aquel que está de acuerdo con el Señor Jesucristo, que está de acuerdo en sus enseñanzas, aquel que vive como sus enseñanzas, como esa regla de fe y práctica, pero aquel que ha tomado la decisión en su propia voluntad de seguirle. Pero la pregunta es ahora, ¿qué es un cristiano? Si ya vimos que ese es el discípulo, ¿qué es un cristiano? A Jesús, ninguno de los seguidores, hermanos, fue llamado cristiano, sino que todas las personas que le seguían, se utilizaba el término discípulo. Y el primer caso en la palabra de Dios, cuando se utiliza el término cristiano, se encuentra en el libro de los Hechos,
en el capítulo 11, versículo 26. No sé si recuerda, hermanos, esta porción. En Hechos capítulo 11, versículo 26, es precisamente la primera ocasión, el primer momento en el cual a esos seguidores se les llama como cristianos. Y dice el versículo 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos, dice, se les llamó cristianos por primera vez. ¿En dónde? En Antioquía. La mayoría, hermanos, de los estudiosos de la Biblia están de acuerdo en que es poco probable que los propios creyentes hubieran pensado en el nombre de cristianos. O sea, en aquel momento los discípulos de Jesucristo no se pusieron a pensar, no hicieron una sesión de negocios, no se juntaron a decir, ¿cómo nos llamamos? O sea, estamos siguiendo a Jesús, pero vamos a ponernos un nombre. Ellos no estaban pensando en eso. Simplemente se identificaban como discípulos. La iglesia primitiva, hermanos, sus otros nombres para identificarse a ellos mismos, utilizaba la palabra discípulos, utilizaba la palabra santos y utilizaba la palabra hermanos. Pero el nombre cristiano, hermanos, significa que pertenece a Cristo. Parece haber sido una palabra dada por aquellos que estaban fuera de la iglesia. Es muy probable, hermanos, que hayan querido significar cristiano como un término despectivo. Solo en 2 ocasiones, hermanos, aparece la palabra en el Nuevo Testamento, después del libro de los Hechos en el capítulo 11. Mira, acompáñame por favor. La otra ocasión en la cual aparece la palabra cristiano es en Hechos capítulo 26, versículo 28. Hechos capítulo 26, versículo 28. Leo el 24, hermanos. Dice, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Versículo 28, ¿qué dice, hermanos? Entonces Agripa dijo, por poco me persuades a ser cristiano. Y lo utilizaba de una manera no tan correcta ni tan agradable. Era un término que se le estaba dando a las personas que estaban fuera de la iglesia. Y el rey dijo, por poco me persuades a ser cristiano. Primera de Pedro, hermanos, capítulo 4. Acompáñenme a esta porción en donde se hace un poquito más claro el uso y el término de la palabra cristiano. Primera de Pedro, capítulo 4. Voy a leer a partir del verso 12. Primera de Pedro 4, 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es, ¿qué dice? Blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Versículo 16, hermanos. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. La idea, hermanos, de que el término cristiano fue originalmente un peyorativo se encuentra precisamente en este versículo. No tienes que avergonzarte de ser cristiano, si es que estás padeciendo por causa de ese título. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que vamos a padecer. Volvemos a lo mismo que hablábamos con el discípulo.
Bíblicamente hablando, un cristiano, hermanos, es un discípulo de Cristo. Un cristiano es alguien, en primer lugar, que ha puesto su fe en el Señor Jesucristo. Y eso lo sabemos cuando hemos recibido al Señor en nuestras vidas. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Un cristiano pone su fe en el Señor Jesucristo. Un cristiano, hermanos, ha nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Pero también, hermanos, un cristiano pertenece a Cristo y diariamente está siendo transformado en la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Segunda a los Corintios, capítulo 3, versículo 18, dice de la siguiente manera: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, dice, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Un cristiano, hermanos, pone su fe en el Señor Jesucristo. Un cristiano nace de nuevo a través del Espíritu Santo. Un cristiano pertenece a Cristo, pero un cristiano, según Juan 14:15, es obediente a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Un cristiano, hermanos, también tendrá que ser un discípulo de Cristo. Y dejamos fuera la palabra verdadero porque pudiéramos decir que un cristiano verdadero o un discípulo verdadero, y creo que no existe un cristiano falso, porque o se es cristiano o no se es. Por eso un cristiano, hermanos, necesita también ser un discípulo. Y un cristiano se ha sentado, ha pensado, ha calculado los costos y ha decidido dedicar su vida a seguirle. Un cristiano ha aceptado, hermanos, el llamado al sacrificio y saber que tiene que tomar la cruz diariamente y seguirle. El discípulo cristiano, hermanos, entonces se adhiere a la enseñanza de Jesús. El discípulo cristiano hace de Cristo su prioridad número 1 y vive como corresponde a ser seguidor de Él. Pero un discípulo cristiano, y lo que veíamos al principio en Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20, se involucra activamente en hacer discípulos cristianos. Usted y yo podemos ser seguidores de Cristo. Usted y yo podemos ser cristianos. Pero Dios lo que espera, hermanos, es que nos involucremos en la obra de hacer esos discípulos de Cristo o discípulos cristianos. Termino con lo siguiente. Acompáñame por favor a Gálatas capítulo 2. Usamos indefinidamente los dos términos, discípulo y cristiano, pero a la luz de las Escrituras encontramos que hay un costo que se tiene que pagar al ser un discípulo de Cristo y que una persona llega a ser cristiano por la gracia de Dios. Y cuando llega a ser cristiano, entonces hay que sentarnos a ver cuál es el costo que tengo que pagar para seguir a Cristo. Algunos se quedan a la mitad. Algunos dicen, yo recibo a Cristo, pero no quiero ser un discípulo. No crece y tarde que temprano, hermanos, regresa de donde fue rescatado. Y no quiere realmente pagar el precio por ser ese discípulo de Cristo. ¿Tiene la salvación? Sí la tiene. Pero volvemos al mismo punto, va a haber un costo. Aquel que rechaza al Señor Jesucristo va a tener que pagar también un costo por rechazarlo. Gálatas capítulo 20, ¿estamos ahí? Dice el versículo 20, hermanos. Vamos a ubicarnos en ese versículo y vamos a leerlo unidos, con voz fuerte. Dice la palabra de Dios: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo,
mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto, hermanos, es la realidad diaria de aquel discípulo cristiano. Todos los días tengo que recordar, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si quiero ser un discípulo, se tiene que pagar un costo. Ya soy cristiano, pero ahora necesito, hermanos, todos los días cargar esa cruz, reconocer que estoy crucificado, que estoy crucificando mi carne diariamente, despojarme de aquello que estorba y seguirle para pagar precisamente el costo de esas enseñanzas que Él me está dando, y que el diario vivir entonces pueda realmente reflejar ese discipulado que estoy llevando de la persona del Señor Jesucristo. Que Dios nos bendiga, hermanos, y que Dios nos permita cada día el poder seguir creciendo en la fe, el poder seguir aprendiendo de su palabra, el tomar decisiones, hermanos, importantes en nuestras vidas, y que en todo y por todo el único que se lleve la honra y la gloria sea precisamente Él. Que cada día podamos despojarnos de algo, que cada día podamos vivir mejor como Él, y que cada enseñanza que tenemos en su palabra pueda ser, hermanos, precisamente esa regla de vida que tanto necesitamos en estos tiempos, hermanos. Que Dios nos bendiga en este tiempo de enseñanza.